Amén. Así, mis amados hermanos, tenemos aquí, amén, tenemos aquí la enseñanza donde el día de hoy vamos, ¿verdad?, a continuar con eh, valores 4, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Ya que eh, es donde nos quedamos la semana pasada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La semana pasada nos quedamos, ¿verdad? En eh, Valores 4, en donde hablábamos acerca de, hermanos, del Antiguo Testamento, donde la Biblia nos enseñaba. Y también quedamos en la última parte, donde la palabra del Señor nos enseñó que clama a voz en cuello y no te detengas. Isaías 58, si usted recuerda. Y el fin de la sesión, llegamos la semana pasada. Ahora, el día de hoy, amados hermanos, vamos a continuar con la siguiente enseñanza, la cual se titula Enseñanza del Nuevo Testamento. La semana pasada fue la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar a la enseñanza del Nuevo Testamento. Si hay un hermano, una hermana que va entrando apenas, le pido por favor, ¿verdad? Apagar su micrófono para que de esa manera no haya interferencias y que podamos tener una mejor claridad y una mejor calidad en cuanto a la enseñanza y a la grabación que estamos haciendo de la misma manera. Amén. Así que en esta hora vamos a pasar a ese momento. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5 versículo 19. Pasajes de la palabra de Dios que en otros temas lo hemos leído, pero que en este tema nos ayudará a nosotros a entender y a comprender lo que Jesús está hablando a nuestras vidas. Vea lo que dice Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. De manera que cualquiera, una vez más, versículo 19, Mateo 5:19, para los que van entrando, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Es la palabra del Señor en esta hora. ¿Cuáles son las enseñanzas? Bueno, la enseñanza del Nuevo Testamento nos ayuda a nosotros a comprender lo que el Antiguo Testamento estábamos nosotros también estudiando la semana pasada. Bendito Jesús para siempre. Así que, hermano, eh, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Una cosa es que nosotros sepamos, conozcamos las escrituras e incluso quizás los hemos enseñado. Dice la palabra que conociéndola y nosotros enseñándola de una manera pequeña, de una manera que no le damos importancia, de esa manera, ¿verdad? Seremos llamados, seremos atendidos, pero dice la palabra también que, hermano, más cualquiera que los haga y los enseña, amén, no solamente los enseña, los predica, sino también los hace y los enseña, este será llamado, dice la palabra, grande en el reino de los cielos. Ya muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ya muchos de nosotros sabemos cuántas cosas nosotros debemos de practicar en la palabra del Señor. Hasta el día de hoy hemos hablado muchísimo en cuanto a la palabra y hemos tenido material suficiente como para meditar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Así que vamos también a Mateo 5:46 al 47. Mateo 5:46
Vea lo que dice la palabra del Señor, Mateo 5, 46 al 47. Porque si me amáis, perdón, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora, esto es lo que la palabra del Señor nos está enseñando el día de hoy. Hermanos, que no importa quién sea la persona, su lenguaje, su nacionalidad, su color, su estatus, nosotros, hermanos, todos somos de la misma manera y atendemos de la misma manera a todo el mundo por igual. Amén. Entonces, vea lo que dice versículo 46, Mateo 5, 46 y 47. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice Jesús. O sea, es fácil amar a mis hermanos de la iglesia, a los hermanos de la grey de Dios. Es fácil amarlos, pero ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué recompensa tendréis? Dice la palabra, porque ya son mis hermanos. O sea, es parte del amor fraternal compartir los unos con los otros. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice. Versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? En otras palabras, cuando usted le dice Dios te bendiga, cuando usted le saluda, fíjese que cuando un cristiano saluda a otro cristiano, le dice Dios le bendiga o Dios te bendiga. Pero cuando saluda a otra persona, nunca se escucha que le dice Dios le bendiga o Dios la bendiga, porque el cristiano está impuesto a bendecir solamente a aquellos que les bendicen. Y no debe ser así. Amén. A todo mundo por igual nosotros debemos de hablarles, saludarles y atenderles de la misma manera, puesto que somos hijos de Dios y la luz de Cristo radica en nuestros corazones y lo que hay en nuestros corazones tiene que salir, tiene que brotar hacia afuera porque de la abundancia del corazón también habla la boca. Amén. Así vamos a Mateo 7, 21 al 23. Vea lo que dice la palabra del Señor. Espero yo que tenga usted su Biblia ahí donde usted se encuentra para que vayamos todos juntos a la palabra del Señor. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean nada más, detengámonos un momento en el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerde que Jesús dijo en otra ocasión, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Si no haces mi voluntad, no haces lo que yo te pido. Entonces ahora aquí en Mateo 7:21 vuelve y lo repite y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mucha gente puede decir, Señor, Señor, yo sí adoro al Señor, yo sí amo al Señor, pero no hace la voluntad de Dios el Padre. Entonces Jesús aquí enseña y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, podemos comenzar mirando en Juan 3:16. Ahí se refleja también la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También dice la palabra de Dios que Dios no quiere que, no queriendo Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, el Padre. Amén. La voluntad de Dios el Padre es que le obedezcamos, que hagamos, que cumplamos lo que su palabra nos indica, lo que su palabra nos enseña. Entonces Jesús termina diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oiga bien, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no el que hace lo que quiere, sino el que hace la voluntad del Padre Celestial. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, perdón. Sí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito Dios para siempre. Amén. Versículo 23, una vez más para que quede claro.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le está hablando? Bueno, a los del versículo 22. ¿Qué dice en el versículo 22, hermano? Bueno, dice Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Créame, mi amado hermano, que mucha gente el día de hoy, hay muchos, hablábamos con un hermano anoche y decíamos que hoy día hay muchos teólogos, hay mucha gente que sabe mucha teología, mucha teoría, pero no hace absolutamente nada, no hace el versículo 21. Hay gente que conoce demasiado, que sabe demasiado. Usted le dice cualquier cosa y ellos dicen, no, eso yo ya lo sé. No, es más, hay unos que dicen, no, yo para qué voy a estar en esa clase si yo sé todo lo que se va a hablar ahí, ya sé todo lo que tengo que hacer. Entonces dice Jesús en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra no dice que el que conoce, el que sabe, el que tiene mucho conocimiento, no dice eso, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el obediente, pues vaya, el obediente, el que obedece a la palabra, el que hace lo que Dios le pide. Y a versículo 23 viene diciendo, hermano, pero eso no está hablando de nosotros. Claro que sí, viene el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí está hablando de supuestos cristianos, de gente que iban a la iglesia, que no nomás iban a calentar banca, gente que no pasaron nunca, hermano, de estar en una banca, que nunca hicieron nada en favor a la obra del Señor, en favor al nombre de Cristo. Al contrario, hicieron, hermano, cosas que no eran debidas delante de Dios y solamente se gozaban y se alegraban cuando veían un milagro, una sanidad impresionante, que se impresionaran ellos mismos, hermano, y profetizaban y echaban fuera demonios y en su nombre hicieron muchos milagros. Entonces vienen aquí al versículo 22 y Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Créame, mi amado hermano, que en aquel día habrán grandes sorpresas donde pastores, donde apóstoles, donde evangelistas, donde misioneros, donde profetas, donde maestros, donde ancianos, diáconos, diaconisas, donde ujieres, donde líderes vendrán ante la presencia del Señor Jesús y le dirán, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y Jesús les contestará como contestó en el versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces cree que porque conoce, porque sabe algo, cree que ya se ganó la gloria y esa es la voluntad de Dios el Padre. Mucha gente cree que porque realizó un milagro, una sanidad, porque profetizó a alguien, hermano, eso está de moda hoy día. Hoy todo el mundo es profeta, todo el mundo es profeta. Y es más fácil venir y agarrar la palabra de Dios, un versículo, aprendérselo, memorizárselo y ponerle la mano a alguien y decirle, el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes porque el Señor, hermano, eso está en Josué. Lo que pasa es que como la gente no lee la Biblia, cualquier cuento se come hoy día por perezosos, por haraganes. Llegará el momento, hermano, que estos sinvergüenzas también compadecerán delante del Señor y ahí el Señor les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Mucha gente se la lleva de muy espiritual, mucha gente se la lleva de que ayuna, mucha gente se la lleva de que tienen fe, de que hacen milagros, de que hacen sanidades, hermano, de que profetizan, de que ven, hermano, gloria al nombre del Señor, muchas cosas, amén, que echaron fuera demonios, pero un día se presentarán delante del Señor y se darán cuenta que hicieron lo que quisieron, pero nunca hicieron la voluntad de Dios el Padre. Y los que van al cielo, hermanos, son aquella gente que hacen la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no el que hace lo que le da su gana. Hermano, así que usted y yo que ya tenemos conocimiento, preparémonos para ese gran día, hermano, y hagamos las cosas. Si usted hace algo, si va a hacer algo, hágalo con gozo, con alegría de corazón. No lo haga a medias, no lo haga con un pie adentro, un pie afuera, medio frío, medio tibio. Hermano, dice la palabra
que el tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor en su palabra. Hermano, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas cabales, hay que hacerlo justo, hay que hacerlo completo, porque es para la honra y la gloria del Señor. De lo contrario, en aquel día el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Por mucho que usted diga, Señor, pasé 20, 30 años en el Evangelio, el Señor le dirá, no te conozco. Habrán grandes sorpresas. Así que cuidado, iglesia, pongámonos en las manos del Señor. Versículo 24 al 27 dice, Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, oiga bien cómo comienza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, que escucha, que atiende estas palabras, que hace estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oiga, cualquiera que haga estas palabras, lo que Jesús manda, lo que Jesús habla, la voluntad del Padre, dice que el Señor le comparará, hermano, aleluya, con un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bendito Dios para siempre. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, mire mi hermano, los versículos 21 al 23 que leímos se conectan con el versículo 24 al 27. La respuesta del versículo 21, 23 están en el versículo 24 al 27. Dice 26, versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, aquí lunes tras lunes a las 7, lunes tras lunes, semana tras semana, todo mundo está escuchando lo que Jesús quiere que hagamos. Todo mundo está escuchando lo que Jesús manda, lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y oiga lo que dice Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras, lo que usted y yo estamos escuchando cada lunes, cada jueves, cada domingo en la congregación, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque muchos a veces escuchamos la palabra, nos nutrimos de la palabra, nos llenamos de la palabra, pero nunca la practicamos, nunca lo hacemos. ¿Qué dice el Señor entonces? Este que no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso usted ve que el hombre, la mujer, pasan los años, pasa el tiempo y muchas veces usted ve grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué cayó? Mira la gran ruina, ¿desde dónde cayó? No, lo que pasó es que mira desde dónde Dios lo tenía. No, pues ¿dónde Dios lo tenía? Lo que pasó que estas personas muchas veces confían de lo que ya saben. Hay mucha gente que ya estudió, por un poquito que ha estudiado, se cree que sabe todo, hermano, por un poquito de estudio que tiene, se cree que ya se conoce toda la Biblia al revés y al derecho. Y está bien, está bien. Tampoco es que yo estoy celoso. Sí, me libre el Señor. Tampoco es que yo estoy celoso porque alguien sepa más que yo o escudriña la Biblia al revés y al derecho o tiene un grado de conocimiento, un grado de estudio que yo no lo tengo. Eso a mí no me quita el sueño, mi hermano. Amén. Lo importante aquí no es cuánto usted sabe, lo importante aquí no es cuánto usted se ha preparado, lo importante aquí es qué es lo que estamos haciendo con la palabra del Señor que escuchamos semana tras semana, qué es lo que estamos haciendo. El mismo Jesús está hablando, no son palabras mías, espero no se moleste, espero usted esté tranquilo, usted esté tranquila, no se moleste. Hermano, y si se molesta, si se ofende, no va a ser conmigo porque no es mi palabra, es la palabra de Cristo. Yo hablo lo que la palabra del Señor está escrita en las sagradas escrituras. Amén, amén. Esto es lo que estamos hablando el día de hoy. Versículo 27 dice, descendió río, perdón, lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero usted ve que hay hombres y hay mujeres que de pronto descienden. ¿Por qué? Perdón.
Porque conociendo la palabra de Dios, por eso dice, oiga bien, dice la palabra de Dios que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muchos de los que estamos hoy aquí, cada uno de nosotros que nos conectamos semana tras semana, cada lunes, hermano, ya sabemos, ya tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer. Ay de usted y ay de mí si no practicamos cada semana lo que estamos aprendiendo. De verdad. Por eso yo siempre les digo, hermano, hay que ponerlo por práctica. Hermano, hay que salir a practicar. Hermano, hay que hacer. Hermano, hay que buscar a las almas. Hermano, hay que visitar. Hermano, hay que hacer las cosas. Hermano, yo salvo con mi responsabilidad enseñarle a cada uno de ustedes y hay de cada uno de ustedes si no quieren practicar o no están practicando, no están poniendo por obra lo que están aprendiendo en la palabra del Señor. No es lo que yo quiero, es lo que Jesús está hablando. Yo puedo querer muchas cosas, pero Jesús está pidiendo otra cosa, al contrario a lo que yo quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón. Lo que tengo que hacer es hacer lo que Jesús me está mandando. ¿Qué es lo que Jesús me está mandando? Que escucho su palabra, pero al mismo tiempo tengo que hacerlo. ¿Qué quiere decir hacerlo? Bueno, tengo que practicarlo, tengo que vivirlo cada día, cada semana, tengo que practicarlo. Amén. Todos nosotros estamos aquí en un punto de preparación para practicarlo. Una vez nos preparamos cada lunes y luego lo practicamos durante la semana. Puede ser martes, puede ser miércoles, puede ser jueves, puede ser viernes, puede ser sábado, puede ser domingo. Aprende otra vez el lunes y vuelve y lo practica otra vez cada semana. Porque yo lo estoy diciendo, porque yo lo estoy ordenando. No, yo no lo estoy ordenando ni lo estoy diciendo. Estoy hablando lo que la palabra de Dios me está enseñando. Y hay de usted, hermano, si se revela contra la palabra y hace lo que usted quiere y no hace lo que la palabra de Dios está hablando. Así que cada uno analícese en esta hora en el nombre del Señor. Vamos a Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 2. Por favor, los hermanos, ¿verdad? Que se están conectando, si tiene su micrófono encendido, apáguelo, por favor, para que podamos todos tener una mejor claridad en la enseñanza. Mateo 11, 1 al 2. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, oiga bien, es que Jesús está dando instrucciones. ¿Quién está dando las instrucciones hoy? ¿Quién está dando la clase, la enseñanza hoy? Es Jesús, no soy yo. Yo solamente soy un cascarón, solamente soy un vaso que Jesús está usando en esta hora para transmitir su enseñanza. Amén. Entonces, es lo que estamos haciendo en esta hora. Por favor, hay alguien que tiene su micrófono prendido. Por favor, le pedimos, ¿verdad? Que si lo puede apagar en el nombre del Señor, se lo suplicamos con el amor de Cristo para que los demás podamos escuchar atentamente. Amén. Volvemos una vez más. Dice Mateo 11:1, dice, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice versículo 1, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, le envió dos de sus discípulos. Bendito Dios para siempre. Amén. Entonces imagínense, mi amado hermano, en esta hora lo que hemos podido, hermano, entender a través de la palabra del Señor en esta hora. Bendito Dios para siempre. Mire lo que dice Mateo 11:1, una vez más. Oiga bien, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, mire, aquí no habemos 12 discípulos hoy, pero habemos 8. Amén. Y Jesús nos está dando instrucciones. Ay de usted y ay de mí si no obedecemos lo que Jesús, las instrucciones que Jesús nos está dando el día de hoy. Oiga, versículo 1 dice una vez más, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea que Jesús les da instrucciones a sus discípulos y luego va y predica en la ciudad de cada uno de ellos. Quiere decir que no todos los discípulos de Jesús eran de un mismo pueblo, de una misma ciudad, sino cada uno tenía su propia ciudad. Pero Jesús iba y predicaba, enseñaba en la ciudad individual de cada uno de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Amén.
¿Y para qué los envió? Bueno, ya usted sabe, el versículo 3 dice para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y ahí para adelante sigue. Pero tenemos una línea de pensamiento en esta hora de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, vea lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. Amén. Mateo 12:30. Vea usted lo que dice la palabra del Señor en esta hora. Déjeme buscar acá. Amén. Mateo 12:30, vea lo que dice la palabra de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Bendito Dios para siempre, hermano. Mire, yo no sé si usted está entendiendo la enseñanza en esta hora, pero tanto que se ha enseñado, tanto que se ha instruido en la palabra de Dios, hermano, que el que no está haciendo el trabajo que el Señor está requiriendo de cada uno de nosotros, oiga lo que dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Quién está hablando aquí? ¿Soy yo? No, es Jesús quien está hablando. Y él dice, el que no es conmigo, es contra mí. ¿Con quién está usted en esta hora? ¿Con quién está cada uno de ustedes, mis amados hermanos? Cada semana. ¿Está a favor? ¿Está usted con Cristo? ¿Está usted expandiendo el reino de los cielos? ¿Está usted siguiendo las instrucciones de Cristo? ¿O no las está haciendo? Si no las está haciendo, dice que está contra Jesús. Dice el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente, mi amado hermano, que no sabe, hermano, recoger la cosecha, amén, que Jesús nos deposita, nos pone en las manos. Al contrario, nosotros terminamos, como dice el mexicano, terminamos regándola. Mire, desparrama, regar. Amén. En vez de hacer las cosas bien, terminamos haciendo las cosas malas. ¿Por qué? Porque no escuchamos instrucciones. Hermano, cuando hay una instrucción para hacer algo, hay que seguir instrucciones. Jesús dio instrucciones. Si Jesús da instrucciones, es para hacer las cosas conforme a las instrucciones. ¿Para qué se hicieron las instrucciones? Bueno, para seguir paso a paso y no perdernos y no hacer lo que queramos, sino que vamos a seguir instrucciones. Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo 13:23, vea lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito Dios para siempre. Mire, hermano, si esta palabra de Dios no lo confronta, si esta palabra de Dios no rompe con esos yugos y esas ataduras que nos tienen por años, que no avanzamos, que no salimos, que no practicamos la palabra de Dios, yo no sé qué vamos a hacer y no sé qué vamos a esperar. No sé si esperaríamos que Jesús venga para que nos pegue un sacudón, porque oiga lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13, hermano, Mateo 13:23, mire lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, yo espero que con los que estamos hablando en esta hora seamos personas de buena tierra. Oiga, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, no solamente oye, sino dice que entiende la palabra. Y luego que la oye y la entiende, dice que da fruto. Oiga bien, da fruto. Decíamos anoche, o perdón, ayer decíamos que ya la hacha puesta a la raíz del árbol. Amén. Oiga bien, entonces oye la palabra y entiende la palabra y luego ¿qué hace? Da fruto. No solamente da fruto, sino que ahora dice que produce al asiento y produce asiento, dice. Otros producen a 60, otros a 30 por uno. Unos a 100 por uno, otros a 60 por uno, otros a 30 por uno, pero nunca dice a 5, nunca dice a 1, nunca dice a 2. Dice el último número es al 30 por uno, para que se dé cuenta usted. Si bajamos del 30 para abajo, hermano, ya preocúpese. Preocúpese, mi amado hermano, porque si bajamos del 30 para abajo, preocúpese. El problema es que cuando para dar fruto, para hablar de la enseñanza que estamos llevando, la línea de pensamiento y de trabajo que se supone que debemos estar haciendo, hermano, quiere decir que hay personas con capacidad en este grupo
para dar frutos al 100 por 1. Quiere decir que al 100 por 1 quiere decir que una persona, aleluya, puede estar haciendo revolución, hermano, con las almas. Amén. Quiere decir que puede haber otro que al 60% puede estar ganando almas. Quiere decir que hay otro que puede estar al 30 por 1 ganando almas. Una persona gana un 30%. Bendito Dios para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a lo mejor en un promedio de un año se gana 3 personas para Cristo, se gana 3 almas para Cristo. Otro se puede ganar 6 personas para Cristo, otro puede ganar 10 personas para Cristo, puede ganar más, no hay límite, pero de 3 para abajo no habla. Y muchos, ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo ganamos 3 almas para Cristo? Es más, ¿cuándo fue el último año que ganamos 3 almas para Cristo? Analicen esta hora, hermano, lo que la palabra del Señor está hablando en nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 23. Mateo 21, 43. Mateo capítulo 21, versículo 43. Una vez más, Mateo capítulo 21, versículo 43. Vea lo que dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Oiga bien, escuche con atención la palabra de Dios, lo que Jesús está hablando. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ay, Padre de la gloria. Yo, mire, hermano, según yo he leído varios versículos de la palabra de Dios en toda mi vida cristiana, y nunca había leído este texto. Aleluya. Y si lo había leído, nunca lo había analizado. Y si lo había analizado, nunca me había hablado como me está hablando otra vez en este momento. Este texto ha llegado a quebrantar a mi vida y a quebrantar, hermano, aquellos años, hermano, donde muchas veces hemos pasado años en balde en la presencia del Señor, donde no hemos hecho absolutamente nada y creemos que toda la vida, hermano, vamos a tener esa gracia y esa misericordia para con nosotros, hermano, sin que el Señor se canse un día de nosotros. No, mi hermano, todo esto pasará. Dice el Señor en su palabra, el cielo y la tierra pasará. Analicemos, analicemos un momento. Vea lo que dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Oiga, más que alguno le tiene que hablar la palabra del Señor en esta hora. Escuche, ponga atención y vuelvo y repito. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tanto tiempo que muchos cristianos, entre más viejo van el evangelio, hermano, menos hace, más se estanca, más frío se pone y es el más rebelde y el más difícil y el más complicado de trabajar en la obra de Dios. En vez de ser un hombre, una mujer que dan frutos, hermano, no dan frutos de nada, no se reproducen. Y vea lo que Jesús está hablando el día de hoy a través de su palabra, dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Bendito Dios para siempre, hermano. Yo no tengo que explicar nada ya ese texto. Ese texto está completamente claro, clarísimo, que todo el mundo lo entiende. Amén. Oiga lo que dice una vez más. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Qué explicación hay ahí? ¿Qué interpretación hay? Nada. Está hablando claro la palabra de Dios. Y luego dice, y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Qué puedo yo interpretar ahí? Nada. Ahí está la palabra de Dios hablándonos a nosotros el día de hoy. Esa es la palabra de Dios. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Claro está que vamos a obedecer a Dios. Vamos a practicar su palabra. Mateo 25, que es el último versículo que vamos a leer el día de hoy. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 46. Este pasaje de la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros, hermano, a analizar profundamente lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria, de verdad, mi hermano. De verdad, fíjese que pasan las semanas
Pasan los meses, pasan los años, nosotros a veces iguales, no avanzamos, no hacemos nada, no salimos, pasamos en esas mismas cuatro paredes mirándonos los unos a los otros, en nuestras casas, aburridos, hastiados. Por eso es que hay mucha gente, hermano, hoy día es normal que el hombre, que la mujer se enferme hablando corporalmente, pero o físicamente, pero enfermarse psicológicamente. Por eso hay mucha gente psicológicamente enferma hoy día, hermano. ¿Por qué razón? Porque, hermano, pasan todas las 24/7 encerrados en sus casas haciendo nada, metidos en el chisme, metidos en la avaricia, en los problemas, en el que dirán, investigando cosas, preguntando cosas de las demás personas, pero nunca se analizan, nunca se preparan, nunca se deciden, nunca hacen un plan para salir de su casa y llevar el evangelio de Jesucristo a otras personas, el discipular a otras personas, el orar por otras personas, mi amado hermano. Y quiere ver que la gente venga a los pies de Cristo, pero no se mueve, no hace absolutamente nada. Y Jesús no está jugando. Jesús no está jugando al que si hoy vamos a ser cristianos y mañana no. Hermano, en el evangelio no se juega al cristianito. Ay, hoy voy a ser cristianito, mañana quién sabe. No, no, o somos cristianos o no somos cristianos. Aquí no hay cristianito, aquí no hay, no, aquí somos cristianos o no somos cristianos. Amén, hermano. Vamos a hacer las cosas como Jesús manda, como Jesús quiere, no como nosotros queramos. Ya es tiempo, hermano. Jesús, hermano, cada vez más en su palabra nos va confrontando, nos está reprendiendo, nos está enseñando, nos está educando cómo la iglesia debe de vivir. Quería ser cristiano, quería venir a los pies de Cristo. Esto es ser cristiano. Bienvenido al cristianismo. Bienvenido a los pies de Cristo. Este es el cristianismo. El cristianismo no solamente se basa en profecía, en milagros, sanidad. El cristianismo se basa, hermano, en obediencia, en práctica de la vida diaria, en hacer las cosas. No decir, sino hacer, practicarlas, vivirla. Eso es el cristianismo. Bienvenido al cristianismo del año 2023. Este es el año 2023. Este es el cristianismo que debemos y que nunca debió apartarse de las iglesias cristianas. Este es el cristianismo a la que Jesús nos está llamando. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 46 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de vestir, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces diré también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, uno de estos más pequeños, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué le pareció ahí? ¿Qué le pareció
ahí lo que la palabra de Dios comienza hablando desde Mateo 25 al 34. Bendito Dios para siempre. Si quieren lo leo una vez más, lo voy a leer una vez más. Amén. Tenemos todavía unos minutos acá. Le voy a leer una vez más. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice Jesús, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me escogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver a mí. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Quizás hoy, como en los tiempos de Jesús, ya no hay tanta gente hambrienta, porque estamos en un país donde hay tanta abundancia y hay tantas ayudas de gobierno y de otras entidades que la gente no pasa hambre, y el que pasa hambre es porque verdaderamente no quiere salir a buscar y hacer nada, porque en este país hay muchas facilidades, pero hermano, hay mucha gente que tiene hambre y sed de justicia, de escuchar palabra de Dios y quiere que alguien le sirva la palabra para que coma, que beba, que se satisfaga con la palabra de Jesucristo. Hay gente que tiene sed de escuchar palabra de Dios, pero no hay quien le pueda llevar esa palabra de Dios. Hay gente, hermano, aleluya, que muchas veces se sienten fuera de base, fuera de sí, se sienten fuera de la familia, fuera de la iglesia, porque la iglesia muchas veces, hermano, aleluya, no acoge a aquella persona con gozo, con alegría, no le da la bienvenida, lo hace ver, hermano, como que no pertenece a ese grupo, lo hace ver distinto, lo hace ver diferente, hermano, aleluya. Hay gente que viene, hermano, mostrando su desnudez, o sea, mostrando su vergüenza, o sea, mostrando su pecado, mostrando otras cosas a la casa del Señor, y nosotros casi crucificamos a esta persona cuando debemos de cubrirlo con el amor. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano, hay gente que a veces la iglesia ve enferma y no las visita. Hay gente, hermano, aleluya, a veces padeciendo diferentes situaciones, quizás no en una cárcel literal como habla aquí la palabra de Dios, pero hay gente que están en cárceles, hermano, de la mente, del pensamiento, cárceles del corazón herido, cárceles, hermano, donde están sufriendo y padeciendo otras cosas. Y la iglesia de Jesucristo, bien gracias, en su casa, tomando café con pan todos los días en la tarde, en vez de estar llevando el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación a los que se pierden cada día. Hay gente encarcelada en su propio mundo, en su propia mente, que lo único que quiere es que un hijo de Dios, una hija de Dios lo escuche, lo atienda y ore con él, ore con ella en el nombre de Jesús y les imparta la palabra de Dios. Pero ¿dónde están? La iglesia solo sabe decir en estos tiempos: ay, hermano, pero si no me queda tiempo, no hay tiempo para mí. Hermano, un día te vas a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no habrá excusa que valga. Que cuando el Señor te diga entonces: apartados de mí, hacedores de maldad, ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir, mi amado hermano? Mi amado hermano, en el nombre del Señor se lo digo en este día: no esperemos que llegue ese momento, comencemos a vivir y a practicar la palabra de Dios. No esperemos llegar un momento, yo voy a esperar para ver si qué me sucede. No, no, hay que comenzar a hacer las cosas, hay que tener visión, hay que tener fe, hermano, hay que pensar como Dios piensa, como Dios mira las cosas, con la fe, con la visión, hermano, aleluya, de hacer las cosas. Y un día, diga usted, un día yo voy a ver, pero la gloria de Dios, un día yo voy a ver al Cristo resucitado, un día yo voy a ver a mi Salvador, un día yo voy a ver a mi Redentor. Pero como, hermano, aleluya, un día voy a ver esa corona. ¿Cómo voy a ver esa corona si no me la gano? No me la he ganado todavía. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo absolutamente nada. La corona no tiene que ver nada con la salvación. La corona es un galardón, es una recompensa para aquellos, hermanos, que así hacen la voluntad del Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 37, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos que estabas en la cárcel? ¿Cuándo sucedió esto? Versículo 40 dice: y el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice Jesús.
¿Y quiénes son nuestros hermanos? Nuestro prójimo. Hay tanto prójimo. Mire, y nuestros propios familiares, nuestros propios hijos, hermano, a veces familiares nuestros bien cercanos, muchas veces, hermano, aleluya, necesitan que nosotros, que bebe así un café, pero no usted solo allá en su casa, bebe así un café con ese familiar, salga, deje la tacañez, hombre. Ay, es que mi esposa hace un café bien rico, yo mejor prefiero tomar un café en mi casa. Deje de ser tan tacaño, salga un día, invierta $5, vaya, tómese un café en una gasolinera, platique con el muchacho allá, con la muchacha allá, en el nombre del Señor, con esa pareja, platique, hábleles de Cristo, hábleles del amor de Cristo, del amor perdonador, del amor que salva, del amor que rescata, del amor que liberta, del amor que transforma, el poder de Cristo, mi hermano. La iglesia tiene que vivir, una iglesia, tiene que ser una iglesia avivada, una iglesia viva, hermano, una iglesia que respira, una iglesia que le sirve a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. ¿A quién le estamos sirviendo, iglesia? ¿A un Cristo vivo o a un Cristo muerto? Si le sirve a un Cristo muerto, ay, bendito Dios para siempre, sigan esa mortandad en la que va. Pero si le sirve a un Cristo vivo, hay que avivarnos, hay que buscar el avivamiento en la oración, en la oración, en la oración, y luego hay que salir a practicar, a buscar al sediento, al encarcelado, al encadenado, al desahuciado, al enfermo, al herido, al abatido. Hay que buscar aquellas almas que se pierden cada día, mientras la iglesia de Jesucristo está viendo Facebook, está viendo YouTube, está viendo Netflix, está viendo las novelas, está viendo, hermano, su internet, aleluya, tomando su café en su casa con su esposa o con su esposo, hermano, aleluya, muchas almas se pierden y nosotros no hacemos absolutamente nada. Estamos viendo con nuestros propios ojos cómo la gente va y se encamina al infierno y nosotros no hacemos absolutamente nada. Qué desgracia, ¿no? Qué desgracia. Escuche bien ahora lo que dice la palabra de Dios, versículo 41. Entonces también dirá a los de la izquierda, oiga bien, oiga mi hermano, ¿de qué lado quiere usted estar? ¿De la izquierda o de la derecha? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces le diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Oiga bien cómo habla la palabra. No lo digo yo, dice la palabra. Apartados de mí, malditos. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, si muchas veces el cristiano hoy día una vez le quiere decir una cosita de la palabra de Dios y ellos le salen con dos, tres cosas de uno, como que saben bastante, pero no practican nada. ¿De qué te sirve saber si no practicas nada? Es mejor ser ignorante y comenzar a practicar lo poco que vas aprendiendo. Tampoco quédese a usted ahora ahí como una excusa para no estudiar y escudriñar las escrituras. No, tampoco sea haragán. No, también hay que salir de la pereza, del conformismo, y también hay que escudriñar las escrituras para que se nos quite la venda de los ojos. Versículo 45 dice, entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, dijo Jesús. Irán estos al castigo eterno, dice, los de la izquierda, y a los justos a la vida eterna. ¿A dónde quiere usted ir? ¿Al castigo eterno o a la vida eterna? Usted sabrá, usted tendrá que tomar su propia decisión. Espero que la palabra del Señor en este día sea de bendición para su vida, mi amado hermano. Esto es lo que la palabra de Dios está hablando hoy a nuestras vidas. Amén.